Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Estamos iniciando esta transmisión. Voy a comenzar de una vez con esta transmisión en la cual vamos a estar hablando el capítulo 2, compartiendo el capítulo 2 del libro La Cruz de Cristo, un libro escrito por el teólogo del siglo XX, John Stott. Voy a comenzar con esta transmisión. Si acaso te conectas, si ya está iniciada esta transmisión, tranquilo, vamos a poner este video, lo vamos a descargar y lo vamos a compartir lo vamos a compartir en YouTube, en nuestra página de YouTube, desde nuestro perfil. Vas a poder conectarte a YouTube y ahí vamos a estar compartiendo el video de esta transmisión. Para quienes están conectando, me dan mucho gusto que estén con nosotros. Si acabas de llegar, te cuento, estamos comenzando una conversación profunda sobre una pregunta que ha intrigado a la humanidad por más de casi 2000 años. La pregunta es: ¿por qué murió Jesucristo? Quiero ser muy honesto contigo desde el principio. No vamos a hablar con rodeos ni con respuestas superficiales. Realmente quisiera que fuéramos muy directos, ir al corazón de este asunto, de por qué Cristo tenía que morir. ¿Por qué esta pregunta sigue siendo una pregunta que sigue siendo relevante y nos involucra a todos? Estamos estudiando juntos el capítulo 2 del libro La Cruz de Cristo, del teólogo británico John Stott. Teólogo británico. Stott fue uno de los pensadores cristianos más relevantes del siglo XX, y en este libro, La Cruz de Cristo, nos ayuda a entender la cruz no solamente como un evento histórico, sino como algo que nos confronta personalmente a cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Muchas personas piensan que ya conocen la respuesta de por qué Cristo murió en la cruz. ¿Sí? La respuesta de muchos de nosotros es: Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y es correcto, es cierto. Pero hay algo mucho más profundo, mucho más perturbador que necesitamos enfrentar y escuchar sobre la muerte de Jesús en la cruz. La pregunta real no es solamente por qué murió Jesús, sino quién le quitó la vida, quién lo puso en esa cruz. Y cuando descubramos la respuesta, vamos a ser incomodados, créeme. Todos, cada uno de los que escuchemos y seamos conscientes de el por qué Jesús murió en la cruz y quién lo puso en la cruz, va a generar una incomodidad en cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con el bloque 1. El bloque 1 de esta transmisión quisiera titularlo como la cadena de responsabilidad. ¿Va? Vamos al grano, vamos directamente. Para quienes se acaban de conectar, estamos hablando sobre quién fue realmente responsable de la muerte de Jesús. Y el teólogo John Stott, quien escribe el libro La Cruz de Cristo, nos ayuda a ver que esto no fue un accidente, no fue mala suerte, fue más bien una cadena de decisiones muy humanas y muy reales. Imagínate, por un momento, que eres detective. Tienes que hacer una búsqueda, una reseña de un crimen que sacudió al mundo. ¿Por dónde comenzarías? Los evangelios nos dan algunas pistas. La primera pista es que hubo una cadena de entregas para el cual Jesús haya fallecido y haya sido puesto en la cruz. Fíjate en esto. Judas lo entregó a los sacerdotes. Los sacerdotes lo entregaron a Pilato. Pilato lo entregó a los soldados y los soldados lo crucificaron. El texto bíblico dice en Mateo capítulo 27, verso 2, dice que lo ataron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. ¿Ves el patrón? Nadie quería asumir la responsabilidad completa. Cada uno pasaba la pelota al siguiente. Nadie se hacía responsable de lo que estaba sucediendo con Jesús. Y aquí es donde se pone incómodo, porque te pregunto, ¿no hacemos esto todo el tiempo? Cuando algo nos sale mal en nuestras vidas, ¿no buscamos a quién echarle la culpa?
Pensamos en, es el jefe, es que la familia, es que las circunstancias, es que el calor, es que la economía, es que cualquier cosa, y le echamos la culpa y no nos hacemos responsables. Piénsalo por un momento. Te pregunto, ¿has estado alguna vez en una situación donde sabías lo que era correcto, pero no lo hiciste por conveniencia? Porque eso es exactamente lo que pasó hace 2000 años. Gente normal como tú y como yo, tomando decisiones que parecían decisiones lógicas en el momento, pero que terminaron en la tragedia más grande de la historia. Te invito a los que se están conectando, gracias, saludos. Los soldados romanos, fíjate, solamente seguían órdenes, era su trabajo. Pilato, por su parte, quería mantener la paz política. Los líderes religiosos estaban protegiendo su autoridad. Judas tenía sus propios problemas y conflictos. Pero la verdad es que cada uno de ellos sabía en algún nivel que estaban haciendo el mal. Y eligieron hacerlo de todos modos. Esta fue una cadena que se fue deshaciendo, que fue sucediendo, de cómo se fueron tirando la responsabilidad de la muerte de Jesús en la cruz. Saludos a Pamela Escobar, Catalina, a los que se están uniendo a la transmisión, gracias. El bloque número 2 de esta transmisión la titulamos Pilato, la cobardía del poder. ¿Por qué? Fíjate, si acabas de conectarte, si acabas de llegar, saludos a Arturo Martínez. Fíjate, si acabas de llegar, te pongo en contexto. Estamos haciendo una reseña, un comentario al libro de La Cruz de Cristo, escrito por el teólogo inglés John Stott. Estamos haciendo esta reseña pensando y buscando en quién fue quien le quitó la vida a Jesús, basándolos en el análisis del teólogo John Stott en el capítulo 2. Acabamos de ver que fue una cadena de entregas, cada persona pasando la responsabilidad a la siguiente. Así fueron entregando la responsabilidad de la vida de Jesús supuestamente. Ahora vamos a conocer uno de los personajes más impresionantes y perturbadores de la historia, Poncio Pilato. Pilato era el gobernador romano de Judea, un hombre con poder absoluto en esa región, un administrador experimentado, conocido por su sentido de justicia romana. Y aquí está lo perturbador: él sabía que Jesús era inocente. Juan capítulo 18, verso 38, dice: ¿qué es la verdad?, le preguntó Pilato a Jesús. Después de hacer esta pregunta, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no encuentro que este hombre sea culpable. Imagínate, así fue lo que sucedió. Pilato habla con Jesús y sale con los líderes judíos y les dice: no encuentro a este hombre culpable de nada. Muchas gracias, Brandon. Gracias por estar aquí conectado. Pilato lo dijo 3 veces. 3 veces le dice a toda la gente. 3 veces lo declaró públicamente inocente, la inocencia de Jesús. Y sin embargo, a pesar de declarar la inocencia de Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. ¿Sabes por qué? Por cobardía, por pura cobardía política. El teólogo John Stott nos ayuda a ver las maniobras desesperadas de Pilato para evitar tomar esta decisión y hacerse responsable del rol que le correspondía. Pilato primero trató de pasarle el problema a Herodes. Cuando eso no funcionó, intentó una solución a medias. Dijo: bueno, lo voy a azotar un poquito y luego lo voy a soltar. Cuando eso tampoco funcionó, acudió a la tradición de liberar a un prisionero en la Pascua. Esa era la tradición. Y cuando todo eso falló, hizo algo que debería de darnos escalofríos. Él se lavó las manos en público y declaró: soy inocente de la sangre de este hombre justo. En serio, ¿lavarse las manos quita la culpa? Declarar tu inocencia mientras entregas a un hombre inocente a la muerte, ¿quita la culpa? Mateo capítulo
27, en el verso 24, dice: cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Aquí está la pregunta que me quita el sueño y me inquieta. ¿Cuántas veces he sido como Pilato? ¿Cuántas veces he elegido la conveniencia política, la conveniencia social, la conveniencia familiar, laboral, evitando problemas? Porque la verdad es que Pilato no era un monstruo. Era un hombre práctico tratando de mantener su trabajo, evitándose problemas con los romanos. Y eso era lo normal. Era como nosotros lo hacemos. Y eso es lo que lo hace tan aterrador, tan horrible. Porque así como Pilato se quitó la culpa lavándose las manos, nosotros muchas veces lo hacemos. Saludos a los que están conectados. Gracias por estar en esta transmisión. Vamos al bloque número 3. El bloque número 3 encontramos a los líderes religiosos y la envidia disfrazada. Si te acabas de conectar, te cuento que estamos haciendo una reseña de quién le quitó la vida a Jesús, quién lo puso en la cruz. En esta cadena de entregas, en esta situación, vemos la cadena de entregas y la cobardía de Pilato. Ahora vamos a algo aún más perturbador: los líderes religiosos. Estos eran los hombres que se suponía que conocían a Dios, los expertos en la Biblia, los que ayunaban, los que oraban, estudiaban las escrituras día y noche, y fueron ellos los que iniciaron todo el proceso para quitarle la vida a Jesús. ¿Sabes cuál fue la motivación real de esos líderes religiosos? El teólogo John Stott nos ayuda a descubrirlo, y es brutal en su honestidad. Mateo capítulo 27, verso 18 dice que Pilato sabía que lo habían entregado a Jesús por envidia. Así lo dice la Biblia. Por envidia entregaron a Jesús los líderes religiosos. No fue por pureza doctrinal. No fue por celo por la causa de Dios o por la casa de Dios. No fue por proteger al pueblo de un falso profeta. Los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia. El autor del libro La Cruz de Cristo, en el capítulo 2, lo explica así. Dice: la envidia es la otra cara de la vanidad. Nadie siente envidia de otros a menos que primero se sienta orgulloso de sí mismo. Los líderes religiosos tenían tanto orgullo de su posición, de su conocimiento, de su autoridad, y Jesús amenazaba todo eso. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que ellos tenían todas las herramientas para reconocer al Mesías. Los líderes religiosos eran los más equipados para reconocer quién era el Salvador, y no lo hicieron. Sintieron envidia. Ellos conocían las profecías, habían estudiado las escrituras toda su vida, pero cuando el Mesías llegó, no pudieron verlo porque estaban demasiado ocupados protegiendo su propia importancia. Saludos a los que se están conectando. Juan capítulo 11, versos 47 y 48 dice: entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos reunieron a la Junta Suprema y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. ¿Escuchaste la lógica? Si lo dejamos seguir, todos van a creer en él. ¿No era ese precisamente el punto? ¿No era eso exactamente lo que se suponía que debía de pasar? Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido amenazado cuando alguien más recibe reconocimiento que tú crees que mereces? ¿Has sentido esa punzada de envidia cuando ves a otros tener éxito?
Porque aquí está el punto. Estos líderes religiosos no eran diferentes de nosotros. Eran seres humanos con ego, con inseguridades, con necesidades de sentirse importantes. Sin embargo, cuando Jesús llegó con una autoridad que ellos no tenían, con un amor que ellos no podían demostrar, con una autenticidad que ellos no podían fingir, se sintieron amenazados. Y ellos, los líderes religiosos, fueron quienes decidieron también eliminar a Jesús, entregarlo a que fuera crucificado. Entramos al bloque 4. Judas y la traición íntima. Si acabas de llegar, si estás conectándote, estamos haciendo una reseña de quién fue quien le quitó la vida a Jesús. Hemos visto ya la cobardía de Pilato, la envidia de los líderes religiosos, y ahora llegamos a uno de los más dolorosos de todos, Judas. Fíjate, Judas no era un enemigo. Judas era un amigo. Era parte del círculo íntimo, había caminado con Jesús, había visto los milagros, había sido testigo del amor de Jesús hacia la gente, y aún así lo traicionó. El autor del libro que estamos meditando, el autor del libro La Cruz de Cristo, John Stott, nos ayuda a entender que la motivación de Judas fue simple y devastadora: codicia. Así es. Juan capítulo 12, versos 4 al 6 dice: pero Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que después traicionó a Jesús, dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume por el equivalente al salario de todo un año para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Judas era el tesorero del grupo, el hombre de confianza, y estaba robando. John Stott nos dice algo escalofriante. Después de que María derramó el perfume costoso sobre Jesús, un gesto que era amor puro, Judas salió indignado por el desperdicio, y fue directamente a los sacerdotes a preguntar: ¿qué me quieren dar si yo se los entrego? ¿Te das cuenta? Judas vio el amor extravagante de María hacia Jesús, y él se indignó por el desperdicio que hizo María, y decidió recuperar algo de dinero vendiendo a su maestro. 30 monedas de plata le dieron. Esas 30 monedas de plata significaba el precio de un esclavo en ese tiempo. ¿Sabes cuál es la parte más inquietante de esto? Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, y aún así le dio oportunidad hasta el último momento para cambiar de opinión. Juan capítulo 13, versos 26 al 27. Saludos a los que se están conectando. Juan capítulo 13, versos 26 al 27 dice que Jesús le respondió: es aquel a quien yo le dé este pedazo de pan mojado. Mojó entonces el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Reflexiona por un momento. ¿Has tenido alguna vez la tentación de vender algo o a alguien importante por beneficio personal? ¿Has comprometido una relación, un principio, una convicción por dinero o por conveniencia? Y aquí está lo doloroso. Judas se arrepintió, devolvió el dinero, lo devolvió, reconoció que había traicionado sangre inocente, pero ya era demasiado tarde. A veces el arrepentimiento llega después de que ya no se puede deshacer el daño que hemos hecho. Saludos. Entramos al bloque número 5. La verdad incómoda. Todos
Somos culpables. Si acabas de llegar, si te estás conectando, hemos estado haciendo una reseña de quién le quitó la vida a Jesús. Hemos visto a Pilato, a los líderes religiosos, hemos visto a Judas y ahora viene la parte más difícil de toda esta conversación. La verdad es que todos somos culpables en la muerte de Jesús en la cruz. El teólogo John Stott lo dice de una manera que me sacudió. Escribe él en su libro: antes de que podamos ver la cruz como algo que fue para nosotros, tenemos que verlo como algo hecho por nosotros. Isaías capítulo 53 verso 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. No se cargó el pecado solamente de los romanos, no solo de los judíos, no solo de los líderes religiosos. Jesús se cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sabes por qué? Jesús se cargó el pecado de todos nosotros porque llevamos dentro las mismas motivaciones que llevaron a todos esos hombres a crucificar a Jesús. Llevamos las mismas motivaciones de los judíos, de los romanos, de Judas, de Poncio Pilato. Llevamos esas. La cobardía de Pilato de elegir lo conveniente sobre lo correcto, la envidia de los líderes religiosos de proteger nuestro ego antes que reconocer la verdad, la codicia de Judas, vender lo sagrado por lo temporal. Y aquí está la parte que más me duele. No estamos hablando de algo que pasó hace solamente 2000 años nada más. Estamos hablando de algo que sigue pasando el día de hoy. Cada vez que nosotros elegimos nuestros intereses sobre la justicia, somos como Pilato. Cada vez que atacamos o despreciamos a alguien porque nos hace sentir inseguros, somos como los líderes religiosos. Cada vez que traicionamos una relación o una convicción por beneficio personal, somos como Judas. Hebreos capítulo 6, verso 6 dice que es imposible que renueven su arrepentimiento porque así crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a la deshonra pública. Quiero que seamos muy honestos por un momento. Si reconocemos que llevamos dentro las mismas motivaciones que llevaron a esos hombres a crucificar a Jesús, simplemente reflexionemos sobre esa realidad. Ojo, no estoy tratando de que te sientas mal, que te sientas una basura. Estoy tratando de ayudar a que juntos podamos ver la verdad, porque solo cuando reconocemos nuestra culpa podemos entender realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero en todo esto hay algo más, algo que cambia toda la historia. Lo que cambia toda la historia y todo este relato que hemos estado hablando es el giro que le da Jesús. Jesús le da un giro a la historia y él se entrega voluntariamente. Si acabas de llegar a esta transmisión, hemos estado haciendo una reseña de quién fue quien le quitó la vida a Jesús y hemos llegado a la conclusión incómoda de que todos somos culpables. Pero ahora viene el giro más radical de la historia. El autor del libro La Cruz de Cristo, John Stott, nos ayuda a ver que hay dos niveles en esta historia. En el nivel humano, sí, Judas entregó a Jesús, los líderes religiosos lo entregaron, Pilato lo entregó, los soldados lo ejecutaron, pero está el nivel divino. Algo completamente diferente estaba sucediendo en ese momento. ¿Sabes qué es lo más radical de todo? Jesús se entregó voluntariamente. Y eso rompe toda la historia. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad.
Tengo la autoridad para entregarla y tengo la autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús no fue víctima de las circunstancias, no fue víctima de la política romana, no fue víctima de la envidia religiosa, ni de la traición de Judas Iscariote. Él eligió estar ahí. Él eligió entregarse. El autor del libro, John Stott, cita algo hermoso. Dice y pregunta, ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Romanos capítulo 8, verso 32 dice, si Dios no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Aquí está el misterio más profundo del universo. Al mismo tiempo que nosotros lo estábamos matando por nuestros pecados, Él se estaba entregando por nuestros pecados. Hay una palabra, entrega, que en el griego es la palabra paradidomi. Se usa para describir la entrega en la traición de Judas, pero también la entrega voluntaria de Jesús. Pero es una palabra que se emplea con motivaciones completamente opuestas. Judas lo entregó por codicia, Judas lo entrega por codicia, Jesús se entregó por amor. Los líderes religiosos lo entregaron por envidia, Jesús se entregó por amor. Pilato lo entregó por cobardía, Jesús se entregó por amor. Detengámonos a pensar en esto. Jesús conocía nuestros corazones. Sabía que seríamos como Pilato, que seríamos como los líderes religiosos, que seríamos como Judas. Sabía que lo íbamos a traicionar, que lo negaríamos, que lo íbamos a crucificar. Y Él eligió amarnos de todos modos. Amigos, hemos llegado al final de esta reseña. Y la verdad es más complicada y más hermosa de lo que imaginamos. Sí, somos culpables. Sí, llevamos dentro las mismas motivaciones que llevaron a aquellos hombres a crucificar a Jesús. Sí, todos hemos sido como Pilato, como los líderes religiosos, como Judas en diferentes momentos de nuestra vida. Así hemos sido. Pero también es cierto que Jesús se entregó voluntariamente, que su muerte no fue solamente el resultado de nuestros pecados, ojo, sino que fue la solución para nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 dice que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, nosotros hemos sido sanados. El autor del libro, La Cruz de Cristo, nos dice que solo cuando reconocemos nuestra parte de la culpa de la cruz, podemos ser partícipes de la gracia que ella nos da. Entonces, viene una pregunta. ¿Qué hacer con toda esta información? ¿Qué hacer cuando te das cuenta de que eres tanto el asesino como el beneficiario de la muerte de Jesús? Permíteme sugerir 3 cosas. Primero, reconozcamos nuestra culpa. No la hagamos más pequeña, no la minimicemos, no la justifiquemos, no le pongamos excusas. Digamos la verdad sobre quiénes somos y lo que hemos hecho. Ese es el primer paso, reconocer. 2, segundo paso, aceptar su amor. Jesús no murió solo por gente buena. Murió por gente como tú y como yo, como Pilato, como los líderes religiosos, como Judas. Murió por cada uno de nosotros.
Esa es una realidad. Aceptemos su amor. 3. Respondamos con nuestra vida. Si realmente entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, no podemos seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. Te doy las gracias por acompañar en esta transmisión, en esta reseña. Gracias por permitirme compartir esta conversación que tal vez confronta, pero espero que sea un cambio para cada uno de nosotros. Recuerda, la cruz no solo es historia, es tu historia, es mi historia, es la historia de lo que Dios está dispuesto a hacer por amor. Te veo la próxima semana, en la próxima transmisión. Este contenido lo estaremos compartiendo en YouTube para que puedas seguir vigente y lo puedas compartir. Deseo que tengas una buena semana y recuerda, antes de que puedas ver la cruz como algo que fue hecho para ti, también necesitamos verla que fue algo hecho por nosotros. Saludos, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.